Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11. Recordemos que estamos viendo acerca de los 5 ministerios. Efesios 4, 11. Amén. Dice la palabra de Dios así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta allí. Estamos viendo esta serie de 5 ministerios y en este versículo nos estamos apoyando todas estas clases. Hoy vamos por el tercer ministerio, ¿sí? Si pueden sentarse, hermanos. Recordemos que el primero fue que están representados como en la mano, ¿sí? Así como parte del cuerpo de Cristo, los 5 ministerios en la mano. Recordemos que el primero representaba a los apóstoles, ¿sí? Que tiene relación con nosotros. El segundo, que es el profeta, que es el índice porque indica lo que Dios está diciendo. Y el que vamos a ver hoy es este dedito, ¿sí? El del dedo corazón, el del medio. Y es el más larguito, ¿sí? O sea que es el que tiene como mayor alcance. Eso es lo que quiere decir, lo que representa. Bien, evangelista. Nos toca hoy el evangelista. Para lo cual vamos al libro de Isaías 52, 7. Isaías 52, 7. Dice así la palabra de Dios. Bueno, tenemos una esperita. Isaías 52, 7. Amén. Isaías 52, 7 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Ahí podemos ver que la parte que el Señor nos dice que es hermoso de nuestro cuerpo, ¿cuál es? Los pies. Los pies. O sea, la parte más linda del cristiano son los pies. ¿Por qué? Porque dice cuán hermosos son sobre los montes, los pies. ¿Por qué? Porque es a través de nuestros pies, primeramente, que nos desplazamos hacia el lugar donde hay que llevar esa esperanza de salvación. Amén. En el libro de Proverbios hay un proverbio que dice que 6 cosas aborrece Jehová, ¿cierto? Y una de ellas es los pies presurosos para correr al mal. O sea, al Señor aborrece eso, aquellas personas que van a robar, que van a hacer cosas malas, a matar, a asesinar, a fornicar, a tantas cosas malas. El Señor dice eso lo aborrece, pero mire que acá dice lo contrario, ¿cierto? Que cuán hermosos son los pies del que corre apresuradamente a anunciar la paz. ¿Y qué es lo que significa evangelio? Primeramente, evangelio significa buenas nuevas de salvación, o sea, buenas noticias. Eso es lo que es el evangelio de Cristo. Buenas noticias, ¿sí? En medio de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta angustia, de tanto sufrimiento, el evangelio nos ofrece buenas noticias. ¿Sí? El mundo puede estar al revés, puede estar patas arriba, pero la Biblia nos dice hay una esperanza para todo aquel que cree, que confía en él. Entonces eso significa evangelio, buenas nuevas de salvación. Bien, entonces la palabra evangelista pues es aquel que anuncia esas buenas nuevas, ¿sí? El evangelista son aquellos que dan el primer anuncio de salvación. O sea, tal vez usted, si ha escuchado por primera vez el evangelio, tal vez fue a través de un evangelista, ¿sí? De una persona que les llevó ese mensaje. Ellos son los que están en la primera línea de la fila del ejército de Dios. O sea, ellos son los primeros que se enfrentan, digámoslo así, al mal para llevar ese primer anuncio a los seres humanos. Bien, entonces aquí en Isaías hemos visto las características de los evangelistas, ¿cierto? Dice, bien, cuán hermosos son sobre los montes los pies, primero del que trae alegres nuevas, luego dice del que anuncia la paz. Entonces mire que nosotros
eso es lo que anunciamos nosotros, la paz. Dice, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, ¿verdad? Entonces, es muy hermosa esta palabra de Dios cuando nosotros somos esos portadores de ese mensaje de Jesucristo. Si recordamos en el libro de Efesios, la Biblia nos habla de una armadura, ¿sí? Que todo cristiano debe ponerse toda la armadura, y una de ellas es el apresto, o sea, el calzado del Evangelio de la paz, ¿sí? O sea que todo cristiano debe ponerse, o sea, su sandalia, su calzado debe ser el Evangelio de la paz. Entonces vemos lo importante que es este ministerio, el de los evangelistas. Bien, entonces en la Biblia encontramos algunos términos para referirse al Evangelio, como cuáles, como el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio como poder de Dios y el Evangelio de salvación. ¿Sí? Estas partes las encontramos en la Biblia, ¿sí? Porque ciertamente cuando Jesús vino, dice que el reino de Dios llegó a la tierra cuando Jesús vino, ¿cierto? Aunque no es en plenitud, el reino de Dios llegó en parte, ¿sí? Dios estableció su reino en la tierra, sí, pero aún Él no gobierna, digamos, absolutamente en el mundo, ¿sí? Sino en parte, o sea, el reino de Dios llegó en parte. Bien, entonces otra parte del Evangelio, ¿qué es? Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Entonces miren que el Evangelio, dice la Biblia, no son solo palabras, no son solamente palabrerías que nosotros hablamos a otros, sino que es poder. O sea, lo que nosotros predicamos da una respuesta, o sea, da un resultado en las personas. Sí, es poder. ¿Y cómo se manifiesta ese poder? A través de sanidades, a través de milagros, a través de restauración de personas, a través del cambio de vida. Sí, cuando una persona, dice la Biblia que cuando hay un cambio de vida, que la persona que pasa de muerte a vida. Entonces es un milagro. ¿Qué milagro más grande que ese en la persona, verdad? Tal vez nosotros no lo vemos con nuestros ojos, pero lo sentimos y sabemos que es una realidad. El nuevo nacimiento es uno de los mayores milagros que ocurren en la tierra. Bien, entonces vamos a ver algunas de las características y requisitos de los evangelistas. Primero, es que son llamados por Dios. Es Dios el que llama, así como a todos los ministerios. Es Dios primeramente que hace el llamado, no es que de pronto yo quiero ser, no, o sea, bueno, Dios pone el deseo precisamente en alguien a quien Él ha llamado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da cuenta la persona que es llamado? Por el deseo, por el fuego ardiente en su corazón. ¿Sí? O muchas veces Dios habla audiblemente a la persona acerca de su llamado. Entonces, la primer requisito, característica, es que es llamado por Dios. Otra de las características es que es lleno del Espíritu Santo. O sea, no es... ¿Y cómo se logra esta llenura? A través de la oración, a través de la palabra. ¿Sí? De esa manera se logra la llenura del Espíritu. Sí, no pasando todo el tiempo en las novelas, en otras cosas, sino en la oración y en la palabra. Así es como se consigue la llenura del Espíritu Santo. Otra de las características es que son hombres sabios. ¿Sí? Ellos escuchan, reciben la dirección de Dios. ¿Sí? No actúan por su cuenta, no van a la loca, por decirlo así, a ver, yo voy a ir a tal parte, no, sino que primero oran y escuchan, ¿sí? Porque Dios sabe precisamente a dónde es necesario ir. Entonces, los evangelistas tienen esa característica, de que ellos escuchan la voz de Dios y se dejan guiar para donde Dios los quiera llevar. Bien, otra de las características es que ellos tienen corazón de siervo, ¿sí? Todos los ministerios debemos estar para servir a otros. El Señor aborrece el orgullo, la prepotencia. Eso no es una característica de un hijo de Dios, sino el corazón de servicio, el deseo de servir a otros. Otra de las características es que el evangelista está sometido a la autoridad. Si no es una rueda suelta por ahí que salió, que no va a ninguna parte, que no se somete a ningún pastor, que no se somete a ninguna iglesia, no. El evangelista se somete a su iglesia y está bajo autoridad. Bien, también el evangelista sirve pues primeramente, o sea, ¿cómo empieza su ministerio? Sirviendo en la iglesia local, o sea, de donde es, ahí empieza a servir.
¿sí? No, de una vez, no que me quiero ir a predicar a otro país, a hacer una campaña evangelística en otro país, sin antes haber servido en su congregación. No, o sea, primero siempre se empieza por casa. O sea, en casa es donde primeramente se demuestra el llamado que Dios le da a las personas. Vemos que, o sea, todas esas características lo tenía un hombre llamado Felipe, ¿sí? Felipe el evangelista. Bien, entonces vemos que él empezó sirviendo como diácono en su iglesia, era uno de los 7 diáconos. Bien, otra de las características es que tiene pasión por los perdidos. O sea, aquel evangelista es aquella persona que siente dolor por las personas que se van a una eternidad sin Cristo. Mira, aunque todos nosotros como cristianos debemos tener eso en nuestro corazón, sin embargo, en muchos cristianos de pronto a veces no se ve eso, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos de que no tenemos pasión por las almas? Porque no evangelizamos, ¿sí? Porque no hacemos el mínimo esfuerzo por hablarle a otra persona de Cristo, porque pueden pasar años de pronto con nuestros compañeros de colegio, de trabajo, de universidad, o con nuestros vecinos, pueden pasar años y ellos ni siquiera saben que somos cristianos, o si de pronto les llegamos a decir, soy cristiano, ¿verdad? Pero es que usted no parece que fuera cristiano. ¿Por qué? Porque de pronto no damos ejemplo, porque nunca le hemos hablado de Cristo, nunca, o sea, para nuestra propia excusa, nunca, es que no ha habido el momento. Cuando la Biblia dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento es bueno para hablar la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice. Bien, entonces una de las características de ellos es esa, que tienen esa pasión por las almas. Bien, el ganar almas es el sello de su llamado, ¿sí? O sea, que ¿cómo sabemos de que es un evangelista? Porque ha ganado muchas almas para Cristo, porque ese fue el llamado específico que Dios le hizo. Bien, a través de su ministerio se obtiene una gran cosecha de almas, ¿sí? O sea, este es el ministerio, digámoslo así, más fructífero, ¿sí? Porque, como dice la Biblia, anda a los campos, porque la cosecha ya está lista, o sea, la siega ya está lista, solamente es ir y recoger, ¿sí? Lo que otro ha sembrado. Entonces, a través de este ministerio, las iglesias reciben la gran cosecha de almas. El evangelista es un experto en evangelismo, tanto masivo como personal, ¿sí? O sea, ellos son capaces de ir a un estadio, no les da temor, no les da cobardía, no les da pena, ¿no? Ellos pueden ir a un estadio, a una iglesia, a un coliseo, como lo pueden hacer, de puerta a puerta, persona a persona. O sea, ellos son expertos de todas las maneras posibles de evangelismo, ellos lo hacen y lo hacen bien, porque para eso han sido llamados como evangelistas. Bien, los dones en los cuales ellos operan son los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Primeramente la fe. Los evangelistas son personas de fe. Ellos dicen, yo tengo la fe de que hoy van a venir muchas almas, de que vamos a predicar a Cristo y que muchas almas van a venir, aunque no haya recursos, tal vez, ¿sí? Porque a veces, o sea, predicar normalmente no necesita, es que no tengo dinero, ¿no? Usted lo puede hacer a su vecino y no necesita dinero. Pero hay campañas grandes, cruzadas, donde se necesita mucho dinero, ¿sí? El alquiler de un estadio, el alquiler de algo grande se necesita, pero esos hombres son hombres que Dios los ha dotado de fe, para que ellos digan, es que no tenemos los recursos. No, Dios provee y Dios respalda esa fe que ellos tienen. Entonces, ¿cuáles son los dones de poder? Primeramente fe, luego sanidades y milagros. Esto es algo característico de los evangelistas, ¿sí? Porque la Biblia dice que a ellos les fue dotado, sí, sanidades. Dice la Biblia que lo que lleva nosotros no vamos detrás de las sanidades y los milagros, sino que la Biblia dice que antes estas señales nos seguirán. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Sí, entonces mire que las sanidades es algo que es natural en ellos, que ellos oren por un enfermo y se sanen, oran por un paralítico y se levantan. Y los milagros, cosas que de pronto asombrosas, que de pronto no se ven normalmente, los evangelistas, Dios los ha dotado, los ha equipado especialmente con todas estas cosas. ¿Sí? Entonces es maravilloso, ¿verdad? Tener un evangelista en la iglesia es una gran bendición, ¿sí? Y mire que eso no es solamente, como siempre lo he dicho, no es solamente para los otros, para los extranjeros, para los estadounidenses. No, eso es para nosotros. El llamado, el ministerio, por eso lo enseñamos aquí en la iglesia, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talento, nos ha dado ministerios,
sino que simplemente, ¿por qué a veces ni siquiera sabemos que los tenemos? ¿Pero por qué? Porque no buscamos de Dios lo suficiente, ¿sí? Porque no estamos en comunión con Él y a veces no permitimos que nosotros somos como vasos, ¿sí? Y si no permitimos que nuestro vaso sea limpio, Dios no puede usar vasos sucios. Primeramente Dios nos limpia y luego sí nos puede usar para su gloria y para su honra. Simplemente nosotros tenemos que hacer ¿qué? Disponernos. Es todo lo que el Señor quiere de nosotros, que nos dispongamos, y la Biblia dice que pidamos a Dios los dones. La Biblia lo dice, pedir los dones mejores, ¿sí? Existen muchos dones en la palabra de Dios, y esos dones ¿para quién son? ¿Para los del mundo? No, esos son para nosotros, la iglesia, sino que a veces nosotros nos dejamos robar la bendición por no estar atentos a la palabra de Dios. Bien, entonces, las funciones. Vamos a ver cuáles son las funciones de los evangelistas. Primero, alcanzan a los perdidos con el mensaje de salvación, con la unción especial para ese propósito. Entonces, ¿qué hacen ellos? Alcanzan almas, alcanzan a los perdidos. ¿Por qué? Porque Dios les dio una unción especial a ellos. ¿Para qué? Para ganar almas. Esa es la principal función de los evangelistas. Otra de ellas, dan a luz, que es lo mismo, ¿no? Dan a luz bebés espirituales, ¿sí? O sea, ellos permiten el nuevo nacimiento de nuevos cristianos. Ya esa es su labor, que es lo mismo, ¿no? Reconcilian a la gente con Dios, ¿sí? De pronto también personas que de pronto están alejadas de la iglesia, también a través de una campaña evangelística, permiten su reconciliación con Dios, ¿no? Que a veces eso también es importante, ¿no? Bien, otra de las funciones del evangelista es enseñar a la iglesia, a los creyentes, a nosotros mismos. O sea, un evangelista nos enseña cómo se ganan las almas, ¿sí? Porque así como Dios les dotó de una unción especial para ganar almas, ellos también enseñan a otros, ¿sí? A cómo se hace, métodos. Existen muchos métodos evangelísticos, muchas maneras. Usted puede decir, bueno, yo quiero evangelizar, pero yo no sé cómo. Entonces, el evangelista en las iglesias debe hacer como, digamos así, un taller, cursos para que los hermanos aprendan cómo primeramente evangelizar y luego cómo orar por los enfermos, cómo orar por los endemoniados, porque ya vamos a ver que eso no es solamente para ellos, sino también para todos. Ya lo vamos a ver. Bien, entonces el evangelista debe multiplicarse en otros, ¿sí? No solamente sumar personas a la iglesia, que hicimos una campaña y ¿cuántos llegaron? Llegaron 1000, qué bueno, listo, nos quedamos con ellos y hasta ahí llegó. No, sino que de esos 1000 se multiplican más, o sea, de ahí salen más evangelistas, de ahí salen más y más, entonces así el reino de Dios se expande, se extiende por todo el mundo, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Que es necesario que el evangelio de Cristo sea predicado hasta lo último de la tierra, ¿sí? Aunque no es en nuestro tiempo precisamente, pero sí estamos cerca de eso. Bien, otra de las funciones de los evangelistas es que ellos bautizan a los nuevos creyentes. ¿Sí? Yo le hago una pregunta. ¿Aquí ustedes son bautizados? ¿Sí? ¿Todos son bautizados? De pronto nomás falta, yo creo que Efraín solamente falta por ser bautizado. Pero miren que, bueno, digamos así, el evangelista da el mensaje inmediatamente, según la Biblia, lo que sí pasó con Felipe y el etíope. Vamos ahí, a Hechos 21:8. O sea, no vamos a leer toda la historia, de pronto ustedes la han escuchado, pero vamos a ver qué es o sea, la Biblia con nombre evangelista como tal, solo nos nombra a Felipe, Hechos 21:8. Si alguien lo tiene. Al día siguiente partimos hacia la región de Cesarea. Fuimos a la casa de Felipe y nos quedamos con él. Felipe, uno de los 7 ayudantes, se dedicaba a anunciar la buena noticia de salvación. Amén. Ahí. Entonces mira que nos está diciendo que, bueno, acá en la versión de nosotros dice Felipe el evangelista. Ahí no lo dice, ¿no? En esta versión. Pero en esta versión dice Felipe el evangelista, aclarando cuál era el ministerio de él. Sí, porque mire, la Biblia nombra a muchos apóstoles, nombra a muchos profetas, pero con la palabra evangelista como tal, solamente lo nombra a él, a Felipe el evangelista.
Entonces, ¿cómo conocemos el ministerio o a través de qué historia lo conocemos a él? A través de la historia del etíope, ¿sí la recuerdan? ¿Sí la recuerdan? Que dice que él estaba en un carruaje, que él estaba leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entendía nada, ¿cierto? Entonces, mire que el evangelista escucha la voz de Dios y se deja dirigir por Dios. Dice que el Espíritu le dijo a dónde tenía que ir. Y mire que algo impresionante es que ocurrió un milagro, que se trasladó Felipe de un lugar a otro. O sea, eso no es común, ¿cierto? Estar en una ciudad y aparecer en otra. Pero mire que es parte de los milagros, de los prodigios que Dios hace a través de un evangelista. O sea, cómo apareció de un lugar a otro, precisamente ¿para qué? Para ese momento, para que le hablara para que llegara justo en el momento indicado de la necesidad. Pero ¿qué estaba haciendo el etíope? Estaba sediento de la palabra de Dios, ¿sí? E inmediatamente le habló al etíope y dice que él creyó, ¿cierto? Cuando fue tanto que inmediatamente le dijo: aquí hay agua, ¿cierto? Cuando ya comprendió todo, o sea, la tuvo clara, le dijo: si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cierto? O sea, mire, él la tenía clara como el agua y ya estaba preparado como un yogur para ser bautizado. ¿Sí? O sea, inmediatamente ya la tuvo tan clara que ya estuvo preparado para ir a las aguas. O sea, en nuestras congregaciones hoy en día, ¿qué pasa? Pues la gente normalmente, ¿por qué no se bautiza ahí mismo que la persona reciba a Cristo? ¿Por qué? Porque pues la persona a veces no entiende bien la palabra, ¿cierto? Entonces es necesario como llevar un discipulado, llevar un proceso. ¿Para qué? Para que la persona tenga más conocimiento de qué está haciendo. Sí, mire que aquí en la iglesia nos encontramos con personas que piensan que es un gran compromiso y que no son capaces, no se hacen bautizar. ¿Por qué? Porque es que yo no me quiero comprometer, es que yo he visto que muchos se bautizan y ahí mismo se apartan de la iglesia, ¿sí? Eso lo hemos escuchado, pero ¿qué pasa? Es triste. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que estar completamente convencidos de quiénes somos, de para qué nos llamó Él, y es un paso de obediencia a Dios. Si el bautismo no es nada más, no es que, es que yo tengo que estar o sea, sí es un compromiso, pero no es algo malo, no es algo que me va a sacar. Morir al mundo y nacer para Cristo. Exacto, ese es el significado, ¿cierto? Muere para Cristo y resucita muere al mundo y resucita para Dios, exacto. Entonces, miren, aquí vemos que este evangelista, o sea, es una de lo que se debe hacer, ¿no? Por obediencia a Dios. Se bautiza a los creyentes. Bien. Los evangelistas son usados por Dios en sanidades y milagros y liberación de demonios. O sea, Dios los ha dotado a ellos especialmente en eso, en sanidades. ¿Por qué? Porque es parte del evangelio, es parte del poder que Dios ha dado a su iglesia y a sus ministros. ¿Cuál? Sanidades, milagros y liberación de demonios. Si ellos pueden orar por los demonios y los demonios salen fuera. Bien, entonces los evangelistas viajan de lugar en lugar. Si ellos no solamente se quedan en su iglesia, en su barrio, en su ciudad, no, ellos viajan y abren como nuevos campos, nuevos lugares, miran nuevas oportunidades para ver dónde ir y llevar el evangelio. O sea, ellos deben dejarse guiar por Dios para poder saber cuál es el próximo lugar donde van a ir. Bien, entonces ya vimos acerca de Felipe, ¿sí? Que fue un ejemplo de evangelista, y ahora vamos a ver que todo creyente es llamado, bueno, no precisamente a ser un evangelista, o sea, no somos precisamente como uno de los 5 ministerios, pero sí somos llamados a evangelizar. O sea, es como ser evangelista, pero en menor escala, ¿sí? Y eso es para todo creyente. Vamos ahí a Hechos 8. Hechos 8, vamos a leer del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hasta el 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Amén. Entonces mire que ahí nos está diciendo que muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Sí? Entonces también vamos a ver ahí en Marcos 16, 15 al 18. Esto lo hacían, ellos hacían lo que Dios les había mandado. Marcos 16, 15 al 18. Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Ahí a quién le está hablando? Al que creyere. Amén. O sea que es para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Dice que somos capaces de tomar algo que sea veneno y no nos hará daño. O sea, no quiere decir que vamos a tomar veneno, sino que si alguien intenta darnos por maldad tal vez algo para que nos haga daño, eso no nos va a afectar. O sea, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y hay testimonios de eso. Sí, yo tengo un primo que él fue misionero, y una vez a él tenían odio pues por predicar el evangelio en uno de los lugares donde él predicaba, y dice que le dieron una comida, ¿sí? Y él se la comió, oró. Obviamente, ¿no? Uno debe orar siempre, darle gracias a Dios por el alimento. Y él se comió su comida y le dio a un perro que estaba por ahí velando, y le dio. Resulta que al poco tiempo el perro murió. Resulta que esa familia le había intentado envenenar, pero ellos, pero ¿cómo fue posible que no le pasó nada? Y esa familia se convirtió en Cristo, ¿sí? Y de ver cómo a él no le había pasado nada, ¿sí? Y que era real. Mira, el perro murió. Entonces esto es una realidad. O sea, lo que dice la palabra es real. ¿Por qué no se ve esto entre nosotros muchas veces? Porque no tenemos fe. Eso es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque si a veces nos encontramos ahí justo en el momento de orar por un enfermo, voy a llamar al pastor, voy a llamar a la otra persona, un endemoniado, no, voy a otro. O sea, no creemos que la palabra es para nosotros. Sí, pero la Biblia nos dice que el poder está en nosotros. El poder está en ti. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Lo dice, ¿sí? Dice la Biblia, podemos orar por un enfermo y el enfermo se sana. Podemos orar por un endemoniado y es libertado. Eso es una realidad. Tomémoslo para nosotros. Es una realidad, todo lo podemos hacer. Mira, eso es parte del Evangelio de Cristo. Digámoslo, es parte del paquete que todo creyente, que todo cristiano debemos ejercer. ¿Sí? Al predicar el Evangelio, dice la Biblia que ¿para qué son las señales? Para que más personas crean. ¿Sí? O sea, Jesucristo dejó eso allí, la sanidad, los milagros, la liberación, para que crean. Dice, para que crean, a fin de que crean en los milagros. Entonces miren que el Señor se agrada cuando nosotros creemos en esta palabra y cuando la ejecutamos, cuando tenemos la fe suficiente para orar por un enfermo, para creer que Dios lo sane. ¿Sí? Bueno, algo que yo de pronto quiero aclarar es que no siempre todos los enfermos se van a sanar. ¿Sí? Porque, ¿vas a decir algo? Gracias por la Cristo, ¿no? Yo me permitió experimentar algo así. Yo sé que no he sido yo he hablado por alguna persona y ha sanado, ¿no? Y me ha llegado, por lo menos llegaba platos que está trabajando en necesitar. Es una persona que se enferma una tuna de palma, ¿no? Que no la mano así. Pero hay una persona que le hicimos al soldado, ella está hablando conmigo y decía, pero yo estaba llamando a la iglesia, entonces me llama, sí, venga, voy a ir por él. Pero él quería hacerlo como recocha, no sé, pero entonces como él era así, pues yo lo entiendo, entonces si la palabra de Dios y cada tratado, pero no para Cristo, no, hombre, como a los 2 días me llegó a buscar, me dice, amigo, ¿se acuerda que yo tengo la mano conmigo, verdad? Usted no diga como tengo la mano, que la gloria no es para Cristo, y digo, por eso no se trata, pero es que yo lo que el Señor le ponga plata, dame tanto garrote, y yo
Dios se me ha dejado, pero no me voy a dejar más en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mire que o sea, es una realidad, sino que ¿por qué no se manifiesta más? Por falta de fe y por nuestro propio descuido. Pero la palabra es real. Entonces, lo que les quería decir ahora es que muchas veces y no siempre ocurre la sanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces Dios ya ha determinado que esa persona va a morir. ¿Sí? Y les hago una pregunta, la pregunta que Jesús, a ver, resulta que un día Jesús estaba predicando en una casa y estaba tan lleno el lugar que unos traían un paralítico, ¿cierto? Y no lo podían entrar. Entonces, ¿qué hicieron? Abrieron un hueco para el techo. O sea, esos son las amistades buenas, ¿no? Los que te acercan a Jesús, ¿cierto? Los amigos verdaderos no son los que le invitan a tomar, sino los que permiten que usted vaya a Jesús. Entonces, esos son los amigos buenos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo bajaron, ¿cierto? Bueno, hicieron algo ahí, lo bajaron. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús le dijo, primeramente, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Entonces la gente no le gustó, pero ¿quién es ese que puede perdonar pecados? ¿Cierto? Pero Jesús les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. O sea, ¿qué es más importante? A veces nosotros ponemos el milagro como más importante que la misma salvación del alma. Cuando no, lo más importante es la salvación del alma. ¿Por qué? Porque usted puede ser sano y usted puede irse y seguir en su mismo pecado y seguir en su maldad y se va al infierno. ¿Por qué? Por desobediente, por apartarse de Dios. Pero si usted primeramente es salvo, ya la sanidad es un beneficio, es algo extra. Pero primeramente la salvación. Entonces, de pronto, a veces uno dice, bueno, yo he orado por personas que ya sí se han muerto, ¿sí? Y a veces uno dice, ay, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué ya murieron? Si uno se siente mal de pronto, ¿cierto? Porque uno siempre quiere ver que Dios lo sane, que Dios lo del cáncer o de la hepatitis, ¿sí? Pero mire, muchas veces Dios ya determinó que esa persona muriera, pero Él permite que usted vaya, ¿para qué? Para que esa persona, exacto, para que esa persona reciba a Cristo, se arrepienta, y lo más importante es que esa persona está en Cristo. O sea, que murió en Cristo a través de la predicación que usted le llevó, que usted estuvo dispuesto a ir y a llevar esa palabra. Entonces, en dos ocasiones, esas personas murieron, esos hombres murieron, pero hicimos la oración de fe, y yo tengo la fe en que ellos están con Cristo, que es lo importante, que es lo más importante, la salvación. La sanidad es algo pasajero. Muchas personas son sanas y vuelven a lo mismo. El Señor la levanta. Incluso aquí han llegado personas que vienen y le piden a Dios por un trabajo. Sí, oremos por un trabajo. Nosotros oramos por el trabajo. Dios les da el trabajo. Y cuando ya tienen el trabajo, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Ya, no me queda tiempo. Y así nos ha pasado aquí en este lugar. Ya no me queda tiempo, ya el trabajo me ocupa todo mi tiempo, ya no voy, y ya se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque están bien, porque ya obtuvieron lo que venían solamente por un interés. Y eso es lo que, mire, que nosotros debemos de cuidarnos de eso, debemos de buscar a Dios cuando estamos bien, como cuando estamos mal. O sea, siempre, nunca debemos olvidarnos del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vemos que el poder está en nosotros. Amén. Creámoslo que es una realidad. Bien, dice, el evangelio no es de palabras, sino de poder. También durante la gran tribulación habrá evangelismo mundial. Sí, dice la Biblia que habrán 144,000 judíos, ¿sí? Que van a ser sellados, ¿para qué? Para llevar el evangelio. Ahí es cuando se cumple la palabra que dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. O sea, no es para nuestro tiempo, sino para la gran tribulación, que pensamos que es muy cerca. O sea, está muy pronto, lo creemos. ¿Por qué? Porque ya las señales están más que vistas. O sea, ya estamos viviendo la pretribulación. O sea, ya esto es antecito. O sea, sí, ya estamos ahí. ¿No? O sea, no pensábamos que nos tocará ver esto, ¿cierto? Una pandemia, las guerras, los rumores de guerras, las hambres, eso ya lo estamos viendo. ¿Sí? Los terremotos en diferentes lugares. O sea, ya ¿qué nos falta? O sea, ya las señales ya están. Solamente falta que la iglesia de Cristo esté preparada para que cuando Él venga, encuentre a esa novia. Mire que el Señor llama a personas que se habían alejado del camino para que vuelvan a sus pies. Sí, el Señor está esperando. Eso es lo que dice la Biblia. Mire, no es que Él se demore, no es que Él tarde, no, dice, Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Sí, mire, para el Señor un alma es tan valiosa.
que así fuera uno por uno, él hubiera venido a morir, por eso es el alma. Sí, él de verdad, para el Señor, un alma es demasiado valiosa. Gloria a Dios. Amén. Bien, entonces aún durante la gran tribulación el Evangelio va a ser predicado, o sea que no van a faltar evangelistas. Sí, incluso la Biblia dice que un ángel del Señor va a predicar el Evangelio eterno, ¿sí? Durante los tiempos finales. Vamos por favor a 2 de Timoteo 4:5. Entonces vemos que los evangelistas es un ministerio de los 5, pero que también el Señor en una menor escala, todo creyente en cierta forma es un evangelista. Y vamos a 2 de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. ¿Ahí a quién está hablando? El apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un pastor joven. Sí, él era un pastor joven. Que ahí le está diciendo, haz obra de evangelista. El apóstol Pablo le está diciendo, mire, tú eres pastor, pero aparte de ser pastor, haz también la obra de evangelista. Entonces, por eso nosotros vemos que muchos pastores salen a las calles, ¿verdad? A predicar con su parlante. Ellos invitan, ¿por qué? Porque es necesario que el pastor también que haga la obra de evangelista, que no se conforme solamente con que las almas lleguen, con que los hermanos inviten, sino que el mismo pastor debe movilizarse hacia donde está la necesidad. Sí, un pastor que pierde la pasión por las almas es una iglesia que va en decadencia, en decadencia. Mientras que una iglesia que evangeliza es una iglesia que tiende a ir en el crecimiento, lo que el Señor desea. Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia aumente en número y en entendimiento. Eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva. Dice que la iglesia crecía en número y en entendimiento. Y nosotros debemos de estar pendientes de eso. Crecer numéricamente, pero también que los hermanos crezcan en conocimiento de la palabra, que no se queden bebés espirituales, sino que tengan crecimiento y que den fruto, que maduren. Eso es lo que el Señor quiere. Y a los pastores les manda también a todos, ¿cierto? Haz la obra del evangelista, haz la obra misionera, la obra de Cristo. No te quedes allí sentado esperando que todo te llegue, ¿cierto? No solamente que prepares un mensaje cada 8 días en tu iglesia, no. Que salgas también a la calle a predicar a Cristo, porque la necesidad está afuera, ¿cierto? A veces nos refugiamos, aquí adentro no tengo peligro, estoy en mi zona de confort, aquí no tengo necesidad de nada. No, pero allá afuera es donde sí nos dicen cosas, allá, ¿cierto? Muchas veces nos han hecho mala cara, nos dicen cosas allá afuera y es lo que es parte de nuestro ministerio, ¿ven? Bien, entonces vamos a... Como hemos sabido, Jesús tenía los 5 ministerios y les he mostrado cada faceta en la cual Jesús lo ha desarrollado. Vamos a ir a ver a Jesús como evangelista. Esto está en Lucas 7:22. Lucas 7:22. Dice así, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vemos ahí que en Jesucristo se cumplió la obra del evangelista. Vamos también ahí mismo en Lucas, atrasito, Lucas 4, 18 y 19. Dice así, mire. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo mismo fue la encarnación de las buenas nuevas, ¿sí? Así como en Jesucristo se cumplieron todas las profecías, Jesucristo mismo estaba encarnando las buenas nuevas y Él mismo hizo toda la obra. ¿Qué hizo Él? Él oraba, Él sanaba enfermos, él resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Los libertaba. Entonces, mire su obra maravillosa como evangelista. Entonces, ahí vemos el ministerio maravilloso que Jesucristo hizo en la tierra. Predicó acerca
de sus maravillas, de su poder, y lo demostró. O sea, no solamente dijo yo soy el Cristo, sino que sus obras fueron notorias ante las demás personas, ¿verdad? Ante la mujer samaritana, ella misma lo reconoció a él como profeta. Me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque de todas las señales estaban en él. Y incluso Jesús le dijo, yo soy el Cristo. Jesús se manifestó a ella, ¿verdad? A una mujer. Bien. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que el ministerio evangelístico es el de mayor alcance, del que más almas, a través de ese ministerio, más almas llegan a los pies de Cristo. El evangelista está dispuesto a ir donde Dios lo quiera llevar, ¿sí? Toda la iglesia es llamada para la obra evangelística. O sea, todos somos llamados a cumplir nuestro ministerio, a predicar en todo momento. El evangelista es aquel que está dispuesto a ir en todo momento. El evangelista puede tener un plan, digamos, bueno, voy a visitar a mi mamá, por ejemplo, y en el camino se encuentra la necesidad, él para, se olvida lo que iba a hacer y predica. O sea, esa persona que usted ve en todo momento, que usted va en el bus, ahí está predicando. ¿Sí los han encontrado? Que en el bus predican, que en el parque predican, que en todo momento predican. Sí, nosotros tenemos una líder que fue nuestra líder de la misión. Resulta que ella todos los días, ella se propuso que todos los días ella tiene que predicarle a una persona. O sea, todos los días lo hace, todos los días, no pasa el día sin que lo haya hecho por lo menos a una persona. O sea, es un propósito hermoso que Dios le ha dado a estas personas. Ellos tienen ese deseo, esa pasión en todo momento, no desaprovechan oportunidad. Sí, por ejemplo, si alguien les dice, uy, qué calor, aprovecha y dice, ay, más calor va a ser en el infierno, yo si no se arrepienten. O sea, así no desaprovechan oportunidad, sino que están en todo momento listos, dispuestos a predicar el evangelio. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que los evangelistas de pronto, la misión de ellos es solamente dar ese primer anuncio. ¿Sí? La misión de ellos no es adoctrinar a los hermanos de la iglesia, sino que para eso están los otros ministerios, ¿sí? Para eso está el pastor, para eso están los maestros, para que ellos enseñen, ¿sí? Porque de pronto ellos no tienen problema en ir de misión en misión, digámoslo así, haciendo campañas evangelísticas, digamos, trabajando para una iglesia, digámoslo así. Ellos no tienen el problema de ir, no importa qué misión sea, ¿sí? Porque a veces entre misiones hay diferencias, ¿cierto? Cada iglesia, cada misión tiene sus normas, sus estatutos, pero el evangelista no tiene problema en eso. ¿Por qué? Porque él no se mete en nada doctrinal. Él no va a decir, no es que las hermanas no deben vestir así, no, nada de eso. Él simplemente da el primer anuncio, lo que es el evangelio de Jesucristo. Ya, ellos simplemente se encargan de dar ese primer anuncio. ¿Ya? Otras personas, a medida que dentro de la iglesia, o sea, trabajan en equipo, sí, trabajan en equipo, y otras personas se encargan de permitir que estas personas sigan adelante, no abortar, ¿sí? No solamente, que llegamos a una cruzada evangelística, dimos el mensaje y ya, se acabó se acabó hasta ahí nomás. No, ¿por qué? Porque esos nuevos cristianos, ¿qué pasa? Si no se le hace un seguimiento, ¿cierto? Si no, de pronto no se tiene el número, ¿qué pasa? Se van a morir, o sea, es como un aborto, ¿cierto? Van a morir. ¿Qué necesitan? Necesitan que se conecten con la iglesia, que un pastor, un líder, los llame, los invite. ¿Para qué? Para que continúen. Exacto, como la consolidación, ¿cierto? O sea, hacer un seguimiento para que la obra de Dios continúe. Entonces hemos entendido, de pronto comprendido, ¿cierto? Que el evangelista, o sea, lo importante que es el evangelismo, ¿no? Y en todos nosotros. Yo les invito para que todos tengamos esa pasión por las almas, esa pasión por los perdidos. ¿Sí? Tengamos esa pasión, pensemos que una vida que muere sin Cristo ya no hay oportunidad, no hay nada más que hacer. Y nosotros muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor y a veces ignoramos un poco lo que Dios nos llama. Dios a veces nos dice, Dios a veces nos muestra, háblale a esa persona, háblale, y nosotros a veces no hacemos caso, sino otras veces, o sea, como que no es conmigo, voy a seguir. Y muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado, que somos desobedientes a lo que Dios nos está llamando. Sí, somos desobedientes. Mire que hay una predicadora que se llama la predicadora sin voz. Resulta que Dios le decía, háblale a esa persona que va a morir. O sea, ellos pueden escuchar la voz de Dios diciéndoles algo, y ella ya no fue, no, o sea,
cualquier cantidad de excusas, no fue. Resulta que ella tuvo un accidente, ¿sí? Y perdió sus cuerdas vocales. ¿Sí? Ella ya no puede hablar normal, sino que habla a través como, o sea, aquí le ponen como un tubito, algo así, y se llama la predicadora sin voz, y entonces su voz se escucha horrible, como si fuera un robot, como si fuera una grabación, o sea, se escucha horrible, y aún así, horrible, y usted lo escucha y le da miedo, o sea, es algo que da miedo, ¿por qué? Porque no es su voz natural, pero ¿por qué? Por desobediente, y ahora sí que está en esa situación, ahora sí habla y predica lo que Dios le había mandado a hacer, pero pues ya la persona que murió sin Cristo, pues ya nada se puede hacer. Entonces sintamos ese dolor de un alma, el alma que Jesucristo siente cuando un alma va al infierno. No creamos que Dios se complace, qué bueno, ya al fin no, a Dios le duele. ¿Por qué? Porque Cristo vino y por eso murió por ellos, ¿sí? Para rescatarlos de ese lugar. Y un ejemplo que les doy de evangelista, pues que más o menos fue en nuestro tiempo, es el evangelista Gigi Ávila. No sé si ustedes escucharon acerca de él, ¿verdad? O sea, fue un tremendo evangelista, ¿verdad? Que a través de su ministerio, muchos de los pastores que hoy en día existen fueron convertidos a través de ese ministerio. O sea, su legado continúa, su hijo, ¿sí? Predica. Ese ministerio que decían que él había venido a hacer como hizo Juan el Bautista, que le estaba abriendo paso al Señor Jesucristo. O sea, muchos decían que era tan grande ese ministerio que ese hombre tenía, que él estaba abriendo como el preámbulo para que el Señor viniera. En su segunda venida. Ajá, su segunda Sí, o sea, fue muy importante y vemos que todas las características de un evangelista estaban en él. Dios lo usaba en sanidades, en milagros, en liberación, todo lo que un evangelista tiene lo tenía él. Entonces sí, o sea, siempre me gusta como poner ejemplos, ¿no? de cada ministerio. Bien, estemos de pie, le damos gracias a Dios por esta palabra, ¿sí? Que nos motiva, ¿sí? Lo primero es que nos motiva, que mire que no es para otros, es para nosotros. Es para nosotros que estamos aquí. Solamente que tenemos que tener fe, disposición y fe que Dios nos usa. Sí, yo creo que cuando terminemos esta serie de mensajes, cuando nos faltan solo 2, yo quiero que tengamos una administración especial, ¿sí? con nosotros, para que oremos, que Dios sea mostrándonos, ungiéndonos más y más. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado. Nuestra misión no es solamente venir aquí a este lugar, nuestra misión es ir, porque el Señor, eso fue lo que nos dijo, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos. O sea que nuestra labor no es solamente aquí. Necesitamos líderes, sí, aquí dentro, pero la necesidad más grande está allá afuera. Amén. Gloria a Dios. Señor, Dios